Muy buenas tardes, mi nombre es Violeta Bellido y en esta oportunidad veremos el tema de mercados internacionales y las certificaciones que son exigidas, ¿no?, para ingreso a cada uno de estos mercados. Entendamos primeramente, ante el hecho pues, de la globalización y los cambios que han venido surgiendo en el transcurso del tiempo, cada uno de los mercados han vuelto mucho más exigentes según tipo de mercancías para ingreso. Aquí estamos hablando y nos vamos a enfocar mucho en el tema alimenticio, ¿no? Aquellos productos que, por ser para consumo humano, pues requieren ciertas certificaciones para ingreso a diferentes nichos de mercados. Y además también poder identificar, ¿no?, cuál debería ser ese mercado al cual vamos a ingresar, qué características deben tener, qué características vamos a analizar, entre otros aspectos. Entonces, primeramente hay que entender a qué nos referimos cuando hablamos del término mercados internacionales. Recordemos que con todo lo vivido actualmente, y esto inclusive antes ya lo hemos conocido, porque recordemos que los mercados pueden ser tanto físicos como virtuales, ¿ok? En la actualidad también manejamos temas de mercados virtuales por todo el hecho acontecido. Entonces, entendiendo que el mercado es el espacio físico conceptual donde se van a realizar o desean realizar transacciones comerciales, las cuales pues van a estar reuniendo a compradores, ¿no? De repente en este caso, bueno, a proveedores, a ofertantes, y de esta manera puedan satisfacer las necesidades respectivas, ¿no? Recordemos que puede ser por un producto terminado, puede ser por un tema de embalaje, puede ser un tema de materias primas, servicios, etc. Todo este tema de análisis de los mercados va a depender también, y hay que tener mucho en cuenta, el tema pues de la cultura del país al cual queremos ingresar, de las costumbres, de los canales de distribución que ellos manejen para ingreso de productos y comercialización, el tema también de la segmentación de los mercados, y esto va por el lado pues de las empresas, y tener en cuenta también el tema de cada uno de los competidores que pueden ser directos, que vienen a ser pues que manejen el mismo tipo de producto que tú lanzas con tu empresa, o aquellos también que puedan ofertar productos similares o que satisfagan la misma necesidad, ¿no? Eso en términos generales. Así vamos a entender el hecho de los mercados internacionales. A ver, entonces, para poder entender a mayor cabalidad, entendamos al mercado como un tema externo y un tema interno. Para temas de negocios internacionales siempre vamos a manejar el tema internacional, por ende el externo, ¿no? En el cual van a influir el tema de la distribución física internacional, el tema pues de las diferentes formas o canales de distribución, que puede ser proveedor directamente al cliente, de repente a un tema de empresa departamental, de repente se va a requerir un broker, un mayorista, un minorista, van a haber diferentes tipos de canales cómo llegar a estos clientes finales en estos nichos de mercados internacionales. Ok, entonces, una palabra muy clave aquí es el tema del comprador, cliente, consumidor, o también denominado usuario internacional. Por lo que ya mencionaba, que era el hecho de que estos usuarios, ¿no?, consumidores, como quieran denominarlo, se han vuelto cada día más exigentes y mucho más en el tema de alimentos. ¿Por qué? Porque cuidan el tema de la salud. Un término que antiguamente pues ellos mismos no le daban el valor necesario porque ellos se fijaban y se llevaban más por el tema de los precios, ¿no? Mientras que satisfacía un producto su necesidad y el precio era cómodo, simplemente iban y lo adquirían. Actualmente esa no es la figura del mercado internacional. Los consumidores internacionales se fijan mucho en el tema de las certificaciones que contengan los productos, se fijan mucho en el tema de la tabla nutricional también que se maneje con cada uno de estos productos, se fijan de los octógonos, valga siendo pues si especificamos en nuestro país, ¿no?, el tema del semáforo, cualquier información que refleje el tema de la composición del mismo producto y que pueda hacerles de su conocimiento hasta qué punto podría dañarlo, ¿no? Entonces, de esa manera, actualmente los consumidores o compradores ya están mucho más informados, por decirlo así. Ok, a ver. Entonces, para poder entender el tema del mercado, vamos a ver ciertos factores y ciertos, ¿no?, actores que son vinculados en el mismo. Por ejemplo, tenemos al comprador, tenemos al importador, no exportador, nuestro broker internacional, tenemos a nuestro agente aduanal,
en algunos de los casos un apoderado aduanal, las empresas comercializadoras, los transportistas internacionales, ¿no? A nuestros propios clientes, consumidores y usuarios. Vamos a ir describiendo cada uno de estos para poder entender los conceptos y cómo se manejan en el comercio internacional. Por ejemplo, en el tema del comprador, recordemos que es la persona u organización que va a desarrollar la labor de adquisiciones, ¿no? Ya sea en su propio beneficio o para otro. Porque recordemos que los compradores no necesariamente van a ser quienes adquieran un producto para su propia empresa, de repente adquieren, pero para terceros, ¿no? También se da en el mercado internacional. Tenemos al importador, en este caso recordemos que esta es la persona u organización radicada en el extranjero, en la mayoría de casos, ¿no? Quien adquiere algún producto o servicio para ser consumido o utilizado dentro de su propio territorio. Y eso nos lleva al tema de la importación para el consumo, ¿no? Una importación totalmente definitiva que es para consumirlo, desarrollarlo, utilizarlo ya en el país de destino. Eso por parte del tema del importador. Luego tenemos al exportador, recordando que es aquella persona u organización también que, que vende pues sus productos, ¿no? A compradores en el extranjero, ya sea en forma directa o indirecta, ¿no? Cualquiera de las maneras ellos pueden estar haciendo la venta de sus mercancías. Ahora bien, tenemos a nuestro broker. Es muy importante entender la definición del broker internacional, porque en algunos casos no se entiende cuál es la función del mismo. Entendamos que este broker es un agente de comercio internacional que relaciona una demanda con una oferta entre sujetos. En este caso, esos sujetos son los exportadores o importadores, ¿no? De diferentes partes del mundo. En algunos países también se llama broker a los agentes aduanales, solamente en algunos países. Ahora bien, recordemos que nuestro broker internacional lo que cobra es un corretaje. ¿Por qué? Por el tema de su servicio. Ellos van a hacer firmas de contratos por un periodo específico de tiempo en lo cual su ganancia, ¿no? Su utilidad de los brokers va a ser adquirida por cada embarque realizado, ¿no? Ellos ganan un porcentaje. Se recomienda que a la hora de contratar a un broker se le pague entre el 3 y 5%, ¿no? Dependiendo pues del volumen que se vaya a realizar la operación, ¿no? Y la constancia también de la misma. Luego tenemos al agente aduanal. En este caso recordemos que este va a ser un individuo con personalidad jurídica que tiene el reconocimiento gubernamental, en este caso no, para hacer las gestiones de exportación e importación a nombre de terceros, ¿no? Esa es la función del agente aduanal. Ahora, tenemos también a nuestro apoderado aduanal. En este caso, esta persona básicamente empleada de una empresa, ¿no? Que realiza funciones de gestión para importación y exportación en beneficio de la empresa, para lo cual presta sus servicios en forma subordinada, ¿no? Viene a ser un trabajador de la empresa, la cual va a realizar pues el tema de la importación y exportación, y en este caso sería el apoderado aduanal, únicamente para esa tramitación. Luego tenemos a la empresa comercializadora. En este caso la vamos a ver a nivel internacional, ¿ok? Esta va a ser pues una organización que realiza la promoción y en este caso enajenación de productos adquiridos en uno o varios países para venderlos en otros, ¿no? Esa es simplemente la función o a lo que se dedican las empresas comercializadoras. Y si hablamos ya del transporte internacional, que el mismo es un tema sumamente amplio, ¿no? Por ejemplo, tenemos pues, y también recordando que en el tema de transporte internacional tenemos al transporte aéreo, al transporte acuático, que engloba el transporte marítimo, fluvial y lacustre, y tenemos al transporte terrestre, el cual va a estar agrupado por carretero y ferroviario, ¿no? Teniendo en cuenta ese tema de clasificación. Además de esto, recordemos también los modos, que son el modo de transporte multimodal, intermodal o intramodal. Tenemos esos dos tipos de modos, que también son muy utilizados en el comercio internacional. La importancia del transporte internacional para la ejecución, ya sea una venta o compra, es sumamente importante, porque recordemos que el envío de las cargas van a ser a través de estos medios de transporte. La decisión de trabajar con uno o con otro ya va a depender pues, de ciertos factores. ¿Cuáles son estos? Costos, ¿no? Oportunidades, beneficios, tiempo, tipo de mercancía también. Entonces, hay muchos factores que van a priorizar el uso de un transporte sobre otro, ¿no? Recordemos que si enviamos cargas a nivel pues, internacional vía marítima, el tiempo es mucho más largo,
y hay productos que no van a, pues, van a permanecer en su estado tal cual como quiere que se llegue durante el transcurso de ese viaje. Además que recordemos que el transporte marítimo conlleva pues, un tema de clima especial, un tema de embalaje especializado, lo cual genera un costo extra, entre otras características, ¿no? Si tenemos un producto que es un perecible, que sabemos que tiene un corto periodo de vida, porque en la mayoría de casos son frutos frescos, ¿no? El tema de repente rosas frescas, y debe ser movilizadas inmediatamente, utilizaríamos en este caso el tema de transporte aéreo, teniendo en cuenta también pues, que una de las características es que el fletaje del mismo es mucho más alto en comparación al tema marítimo. Y también teniendo en consideración que en el tema del aéreo, las aerolíneas en muchos casos no reciben todo tipo de mercancía, ¿no? Es como que está un poquito más cerrada. ¿Por qué? Porque el hecho de que este sea un medio de transporte, uno de los más seguros, según ¿no? un tema de ejecución que se dio, según estadística, por todo el tema pues, de protocolos que maneja el tema aeronáutico, recordemos que justamente debido a eso hay productos que no se reciben en aerolíneas. Por ejemplo, el tema de la carga IMU, que es la carga peligrosa, ¿no? Ahora, la pregunta de repente aquí se pueden hacer, ¿y por qué no reciben carga ahí? ¿Porque cuesta más? ¿No? ¿Qué ocasiona que no reciban? Es básicamente lo siguiente. La carga IMO es una carga que debe ser pues custodiada, manipulada por operadores que estén capacitados. Entonces, ahí vemos ya un punto. Los trabajadores que deben manipular deben estar capacitados. Recordemos que eso genera un costo para la empresa, en este caso para el tema aeronáutico. Segundo, deben tener las EPPs correspondientes que vienen a ser pues todo el tema del uniforme, ¿no? Sean guantes, casco, dependiendo pues del tipo de producto de IMO que se esté manejando. Entonces, solamente por mencionar dos, hay más factores que influyen para que las aerolíneas reserven el tema, por decirlo así, derecho de admisión de recibir ciertos productos para que no perjudiquen, ¿no? El tema de sus envíos generales. Eso es por un tema del transporte aéreo. Eh, para nuestro país también recordemos que el transporte terrestre se utiliza mucho y una ventaja es el tema de door to door, ¿no? Los camiones nos permiten llevar cargas desde origen a destino, desde la puerta del proveedor a la puerta del fabricante, lo cual no podíamos hacer con un tema de aéreo, ni marítimo, ni el tema ferroviario, porque no llegan, pues evidentemente, a las puertas. Es una ventaja. Otra característica del tema terrestre es, y lo vamos a ver como desventaja, que los viajes no son de largas distancias. Evidentemente, si queremos enviar pues, un producto X, ¿no? Lima, Shanghái, no le enviaríamos vía terrestre por todo el recorrido que tendría que hacer y por ende las mercancías no van a sobrevivir, por denominarle así, al viaje, ¿no? Entonces son varias características las cuales ustedes deben analizar para poder decidir con qué tipo de transporte trabajar. Si nos preguntamos para el tema ferroviario y nos vamos a centrar en nuestro país, recordemos que nuestro país no está muy desarrollado ese tipo de transporte. Tenemos algunos temas de trenes, pero que son básicamente para el transporte interno, se puede dar por temas de minerales, comida para ganado, en algunos casos carga rorro, que son cargas de vehículos, ¿no? Y también contenedores marítimos. Solamente para eso, pero recordemos que no está sumamente desarrollado. Es un poco pobre el tema de transporte ferroviario en nuestro país. Pero con eso no queremos decir que en otros países no lo utilicen. Por ejemplo, el tema de Europa, el tema de México, sí manejan mucho el transporte ferroviario porque básicamente mueven mucha carga a través de ese tipo de transporte. Entonces va a depender del país. Y mencionaban el tema de transporte internacional, el hecho de estos dos tipos de modos, que es el modo multimodal y el modo intermodal o también llamado intramodal. Si hablamos del multimodal, que es un modo muy usado, recordemos que este se va a dar cuando utilices más de dos medios de transporte. No va a ser la combinación de más de dos medios. ¿Cuál puedo utilizar? El que ustedes gusten. Es la combinación que ustedes crean conveniente. Una de las características básicas del transporte multimodal va a ser que solamente un operador logístico se va a encargar de todo ese circuito de transporte. Uno solo maneja. Aparte de esto, solo se maneja un documento de transporte para la combinación de los mismos. Y se llama Fiat Bill of Land. Otra característica más es que las mercancías no pueden ser aperturadas o básicamente rotura de carga. No se puede dar eso. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver algunos puntos sumamente importantes a tener en cuenta para ese tipo de modo. Si hablamos del transporte intermodal, aquí también se va a dar a través de la combinación de dos o más medios de transporte, pero para este caso se va a utilizar un documento de transporte por cada medio de transporte. Aquí también va a haber un solo operador logístico que maneje todo
¿no? Que va a ayudar pues, al tema de disminución de costos, disminución de tiempos, ¿listo? Y no puede haber ruptura de cargas, en este caso las UCIs, que son temas de contenedores, coma, etcétera, ¿no? El tema de agrupamiento. Esos serían, pues, para entender un poquito el tema de esos dos modos que también se manejan, tengan en cuenta en el transporte internacional. Ok. Luego tenemos al cliente. En este caso, recordemos que este va a ser pues quien adquiera, ¿no? Repetidamente un producto para su consumo, en este caso consumidor, para revenderlo, ¿no? A través de un canal de distribución, para utilizarlo de repente en un proceso de transformación que viene a ser un mercado industrial, entre otros. Además de esto, recordemos que la satisfacción del cliente implica que el producto o servicio, ¿no? Iguale o supere las expectativas del comprador y le proporcione un valor total igual o superior al costo del mismo. Eso es lo que queremos, ¿no? Ver al cliente súper satisfecho que en algunos casos reciba un producto que ni siquiera él mismo se había esperado en verificación de calidad, ¿no? De repente los asombre según el precio, él esperaba pues un producto estándar y de repente recibe un producto mucho más valorado en base de calidad, de repente en tema de color, características, coma, etc. Luego tenemos al consumidor. En este caso, es quien se va a beneficiar del uso del producto tangible, ¿no? Que viene a ser en muchos casos un artículo, mediante su ingestión o utilización, depende del tipo. Y esto va a depender pues de las características de cada tipo de producto, como lo mencionaba, ¿no? Y luego tenemos al usuario. Este término de usuario, eh, a ver, lo vamos a entender de la siguiente manera. Este término análogo, ¿no? Al consumidor, porque viene mucho a la par, tiene mucho relacionado. La diferencia aquí es que el producto no es un objeto físico, sino un servicio o trabajo hecho en beneficio de quien lo solicita o contrata, ¿no? Si yo soy consumidor es porque yo estoy, valga la redundancia, consumiendo algo. Una galleta la estoy comiendo, una bebida la estoy tomando. Un usuario es porque de repente yo soy usuario de una línea telefónica, yo soy usuario del servicio que me brinda un arquitecto, etcétera, ¿no? Entonces, este usuario se clasifica ya sea como usuario personal y en algunos casos usuario industrial. El usuario personal es aquel que usa el servicio como un insumo para el proceso de producir un bien u otro servicio. De esa manera entendemos y tratamos de diferenciar estos tres términos, que es el cliente, consumidor y usuario. Porque en muchos de los casos para el análisis creen que es la misma cosa. No, tenemos que entenderlo pautadamente, ¿no? Cada una de las características que manejan cada uno de estos términos. Ok. Vamos a ver un poquito el tema del perfil del cliente en el mercado exterior. Hay ciertos elementos, también denominadas características, ¿no? De estos tipos de clientes, o básicamente el perfil que van a manejarse. Primeramente entendamos que no podemos igualar a todos los clientes a nivel internacional. ¿Por qué? Primeramente porque los mercados son indistintos, las culturas son diferentes, las costumbres de igual manera, la adquisición de igual manera, el poder adquisitivo también. O sea, hay muchas variantes que me van a poder entender o me van a dar a conocer diversidad de perfiles de los clientes. Entonces, algunos elementos que conforman estos perfiles son la etapa del ciclo de vida del cliente, ¿no? Que evidentemente eh, podemos decir que sea un niño, ¿no? A un niño le vamos a poder ofrecer pues, un tema de compota, de repente algunos dulces, ¿no? Es un tema de diferenciación. Tenemos a los jóvenes, ancianos, tenemos diversidad de etapas en las cuales cada tipo de cliente va a adquirir un tipo indistinto de producto, ¿okay? Según edades no manejan el tema adquisitivo de la misma manera. Segundo, la educación. Porque es un elemento muy importante para el tema del perfil del cliente por una simple y sencilla razón. Se dice, según estadística, que aquel cliente que esté más o tenga más educación, por decirlo así, es mucho más exigente en la adquisición y o compra de un producto, inclusive los temas también de los servicios. Luego tenemos el nivel de ingresos, que viene a ser el poder adquisitivo. De igual manera, ¿no? Si tiene mayor temas de ingresos, evidentemente va a poder adquirir, comprar un producto mucho más caro. La edad, que viene muy vinculada al tema de la etapa del ciclo de vida. La ocupación, que también pues según la ocupación que tenga cada persona, de repente en ciertos aspectos y rubros va a tener un tema de necesidad indistinta a la población normal, ¿no? Entre otros elementos que se van a ir manejando para justamente este perfil del cliente. Ahora bien,
Eh, Recordemos también que el perfil del cliente tiene un impacto directo sobre lo que compra y cómo lo compra. Hay que entender y que esté bien reflejado esa información. Además, también definamos lo siguiente. Este perfil de cliente consiste pues en la enumeración, ¿no? E importancia relativa de sus características, ¿no? Definimos el perfil del mismo, según el mercado, meta al cual nos queremos dirigir, y en base a eso pues aproximamos el tipo de producto que queremos lanzar, ¿no? Al momento si queremos hacer un estudio de mercado, por ejemplo. Ok. Van a haber ciertos factores y datos básicos para la selección de mercados meta. Un mercado o un nicho de mercado al cual queramos ingresar no se puede escoger o seleccionar porque me gustó o de repente porque me gusta la cultura, no. Va a ser seleccionada por ciertos aspectos a estudiar y esto van a ser variantes dependiendo del tipo de producto que se quiere lanzar. Por ejemplo, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es el tema de si existe necesidad o deseo insatisfecho por nuestro tipo de producto. De repente, si yo quiero lanzar un tipo de hamburguesa de carne a la India, evidentemente eso no tiene frutos porque sabemos que ahí no consumen las carnes en temas de hamburguesas porque recordemos la cultura que manejan, pues, ¿no? Entonces, es un aspecto muy importante tener en cuenta. Segundo, el tema, pues, de si es atractivo, ¿no? En base o con relación al mercado, en base al tamaño, crecimiento y rentabilidad, ¿no? Aquí vamos a ver un tema básicamente focalizado en ese nicho de mercado. También es muy importante tener en cuenta los diversos acuerdos comerciales que nos van a facilitar básicamente el ingreso a esos nuevos mercados. ¿Por qué? Porque nos van a generar ciertos beneficios. Ahora, por ejemplo, también donde puede haber demanda, ¿no? No todos los países tienen la demanda, las posibilidades de acceso a esos mercados, vamos a ver en el caso pues de los acuerdos comerciales si hubieran barreras que verdaderamente no nos permitan ingresar, ¿no? Porque ya son súper cerradas, de repente para el tema de esa necesidad o deseo insatisfecho, si existe la capacidad de compra también sin restricciones para obtener el pago, ¿no? Recordemos que, vuelvo a recalcar, el tema de las culturas son eh, verdaderamente en algunos países muy cerrados, entonces se debe analizar muy bien qué tipo de producto se quiere lanzar y a qué tipo de mercado queremos ingresar, ¿no? Básicamente, esos van a ser algunos factores y datos básicos que debemos tener en cuenta. Y evidentemente nunca olvidarnos pues del tema de la competencia escasa, ¿no? O en este caso que se denomina invencible, porque de repente hay un producto más sobrevalorado con relación al tuyo, ¿no? Son varios aspectos que se deben ir estudiando antes de lanzar el producto a ese futuro mercado internacional, ¿no? Para evidentemente no fracasar en el intento. Ok. Por ejemplo, aquí son datos sumamente importantes a la hora de seleccionar pues el mercado meta, ¿no? Tenemos tamaño y valor de mercado, perfiles del consumidor, competencias, precio, entre otros. Vamos a ir visualizando cada uno de estos para poder entender. Si hablamos, a ver, aquí, si hablamos primeramente del tamaño y valor del mercado, recordemos que estos van a ser datos que van a mostrar, van a reflejar el tamaño de los mercados medidos en unidades y denominaciones monetarias, ¿no? Para lo cual, en algunos de los casos, se utiliza alguna divisa estable. Para nosotros manejemos el tema del dólar porque es a nivel de uso internacional. Luego de esto tenemos pues el tema de competencias, no, perdón, perfil de consumidor, ¿ok? Que para este punto van a ser todas aquellas características de los consumidores y en el caso oportuno compradores que tengan relevancia, ¿no? En la demanda del producto o productos que se deseen comercializar en el mercado meta, ¿no? Luego tenemos el tema de la competencia, que aquí el nombre del competidor y de sus productos, ¿no? Se va a analizar sus fortalezas, debilidades, su participación en el mercado y las estrategias que utilicen también para poder ingresar y, en algunos casos, sobrevivir en ese mercado nuevo. Luego tenemos el tema de los precios. Aquí debemos mencionar lo siguiente. Recordemos que van a haber ciertas regulaciones de precios, ¿no? Niveles de precio de los productos en base a la competencia, precios de los canales de distribución y también márgenes cuando se utilizan intermediarios. ¿Ok? Porque recordemos que esta frase es sumamente utilizada, que el producto a más manos toque se incrementa o se valoriza el mismo. Luego tenemos aspectos culturales. Aquí básicamente se relacionan con la posible demanda de los productos, así como los valores culturales
¿no?, que se deberán observar en el diseño del producto, promoción y posterior comercialización. Si hablamos de las características del producto, ¿no?, recordemos que este va a estar relacionado en base a las normas, especificaciones y requerimientos específicos que se conviene o que se requiere que el producto satisfaga para que opere en el mercado meta y sea atractivo para los posibles consumidores. Por ejemplo, si queremos dar una imagen de eso, los productos orgánicos actualmente son los que más se mueven en el mercado internacional porque es lo que está de moda actualmente, el tema de la salud. Luego tenemos el tema de apoyo financiero. En este caso van a ser pues básicamente temas de préstamos, ¿ok?, o respaldo económico que esté disponible para el exportador, ofrecidos tanto por entidades oficiales como privadas, bancos, ¿no? O de repente un tema pues de, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Una empresa o una entidad estatal que ofrezca pues el tema del exportador la oportunidad de financiarlos en base a un producto. Evidentemente, habiéndolo analizado, habiendo estudiado su rentabilidad, su proyección para ingreso y supervivencia en ese mercado. Luego tenemos el tema del PBI, ingreso per cápita, estabilidad económica y social, que acá básicamente podemos mencionar el tema del Producto Bruto, ¿no?, el tema del ingreso per cápita, y los antes mencionados son indicadores básicos de la capacidad económica del mercado meta, ¿no?, de un país en específico. A ver, luego tenemos la libertad o control de cambios. Aquí recordemos que es una información sobre las regulaciones cambiarias con el fin de asegurar la convertibilidad en los pagos. Recordemos que el tema de la fluctuación de los tipos de cambio según moneda, lo acabo de decir, van a ir fluctuando, subida y bajada, y esto se va a deber pues a un tema también, puede ser social, político, económico, que afecte, ¿no?, básicamente esa fluctuación. Luego tenemos los tratados y acuerdos, como lo mencionamos al inicio, ¿no?, con el país del mercado meta al cual queremos ingresar, ¿no?, con el fin de aprovechar el trato preferencial que incremente la competitividad internacional de esos productos y de esta manera pues reducir cargas fiscales o gastos o tramitación en uno de los casos. Para eso nos sirve el tema de los tratados y acuerdos. Si hablamos del apoyo logístico, ¿ok?, este respaldo básicamente puede ser tanto público como privado, en temas de transporte, tramitación aduanera, seguros, ¿no?, formas de pago internacional, entre otros. Eso nos va a ayudar pues mucho en el tema logístico de manipulación de cargas hacia el destino final. En base a la logística requerida, ¿no?, para poder llevar a cabo esta transición, recordemos que justamente lo mencionamos un ratito, el transporte internacional de mercancía, terrestre, marítimo, aéreo y multimodal, que son los utilizados, que son formas, también podemos añadir a esto las formas de pago, en especial de repente las cartas de crédito, seguros, certificaciones de calidad, de origen, ¿no?, entre otras que pues nos permitan realizar toda esa logística requerida para llevar a cabo esa transición o envío de las mercancías a ese nicho de mercado. Ok, en el tema de la protección a la propiedad industrial, recordemos que aquí va a haber una normatividad, ¿no?, prácticas y acciones reales para la protección de la propiedad industrial, ya sean marcas, diseño de producto, ¿no?, en el mercado meta. También debemos velar por justamente esta característica. En base a los medios y costos de promoción, recordemos lo siguiente. El hecho de asistir y promocionar en ferias y misiones comerciales es sumamente importante, ¿ok? Nos va a ayudar verdaderamente a conseguir, primero, a ir tanteando el mercado al cual queremos ingresar, porque vamos a observar las exigencias del mismo, vamos a poder negociar en precios, volúmenes, vamos a poder cerrar también negocios y por ende es sumamente importante esos medios y costos de promoción, que también deben estar colocados pues, en tu costeo de precio del producto, ¿no?, al final al cual se va a vender o ofertar en el exterior. Luego tenemos los canales de distribución, que en este caso van a ser conductos para hacer llegar el producto al comprador final, ya sean mayoristas, no minoristas, sea pues un tema de intermediarios, broker, etc. Si nos referimos al tema de la relación con posibles clientes al mayoreo, porque también es importante reflejarlo, recordemos que esto nos va a permitir realizar marketing directo con aquellas organizaciones por su actividad comercial, pueden ser importantes compradores, ya sea para su uso o para la reventa, ¿no?
En la mayoría de casos se da para el tema de reventa, ¿no? Si somos sinceros y analizando pues la proyección actual, el movimiento siempre se da para reventa en la mayoría de los casos. Si hablamos pues también el tema de etiqueta en los negocios y costumbres comerciales también es un punto sumamente importante. Esto va a comprender básicamente comentarios o sugerencias que faciliten las acciones para tener mayor impacto en la promoción y contratación internacional que van a ser dirigidas a la exportación. En tema de la proximidad geográfica y cultural, ¿no? Recordemos que la proximidad y disponibilidad de transporte entre el país del exportador y el del importador es sumamente importante, porque esto, o hay de dos, o nos va a disminuir los costos o nos va a incrementar los costos. Eso va a depender de la proximidad. Y finalmente el tema de los impuestos, que en este caso vamos a ver el tema arancelario, ¿no? En base a la importación en el mercado meta y cuando aplique en temas, pues, de repente de costos o sobrecostos, ¿no? Que también están incluidos. Recordemos que hay otros impuestos por pagar, o de repente un tema, pues, de, por decirlo, una multa, ¿no? Que de una u otra forma también se adhiere al tema del costo arancelario. Esos serían datos sumamente importantes a la hora de seleccionar un mercado meta. A ver, luego tenemos ese tema de normatividad referente al acceso al mercado, que es sumamente importante entenderlo, que tiene que ver con lo que he mencionado, pero lo vamos a explayar un poquito más en este punto. Recordemos que tenemos un tema de barreras arancelarias y no arancelarias. Cuando hablamos de las barreras arancelarias, estamos hablando de los impuestos, ¿no? a pagar, por ejemplo, en una importación, que tenemos el ad valorem, que costan 0, 6, 4 y 11%, siendo el 4% para temas de courier. Tenemos el tema pues del impuesto al consumo, ¿no? El IGB, el IPM, el antidumping, el simplificado, el mixto, entre otros, y esto va a depender según la subpartida nacional que se esté manejando. Recordando aquí que la subpartida nacional, o también conocida como SPN, va a ser pues la codificación del producto, ¿no? Es como el DNI de la mercancía, ¿ok? Es un tema de barreras arancelarias. Si hablamos de las no arancelarias, aquí lo que debemos entender es lo siguiente. Aquí vamos a hablar de certificaciones, ya sea de calidad, puede ser de certificados de origen, puede ser pues un tema de certificado de ingreso, ¿no? Ya sea una mercancía restringida, entre otros. Solamente para aclarar un punto sumamente importante donde hay siempre muchas dudas en el certificado de origen. Recordemos que la certificación de origen se puede obtener de dos maneras. Una, a través de entidades, que ya las conocemos todos, pero vamos a mencionarlas para hacer un review, ¿no? En el tema de las entidades, tenemos a MINCETUR que ha delegado justamente esa función al tema pues de la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? A la Sociedad Nacional de Industrias, a COMEX Perú y al tema pues de la Asociación de Exportadores más conocidos como ALEX. Ellas son las que están habilitadas para poder emitir un certificado de origen. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Solamente comunicarse con ellos, ¿no? Y hacer el tema de tramitación. O mejor aún, ¿no? Si ya manejamos el tema pues, de las plataformas virtuales, sabemos que el tema de la ventanilla única de comercio exterior nos facilita ese tema de servicio, ¿no? Eso por una parte del tema certificado de origen. Ahora bien, recordemos que también que dicho certificado, y va a depender con qué país o a qué, perdón, con qué país lo estamos trabajando el tema de la exportación, nos permite autocertificarnos. ¿Qué quiere decir? Yo exportadora voy a llenar un formato simple, ¿ok? Y pongo mi firma, mi sello y ya puedo enviarlo al importador. Y tiene la misma validez, pero esto se va a dar únicamente con aquellos países que tengamos un acuerdo. Por ejemplo, con Estados Unidos para el tema de textiles y vestimentas, en el anexo 6, ¿ok? Tenemos un formato del cual podemos autocertificarnos, ¿no? Toda esa información de certificado de origen lo encuentran en la página de MINCETUR en el link de certificados de origen. Tiene la lista de las entidades competentes con las cuales o las cuales van a emitir el certificado. Tienen el tema también de los formatos para llenar para el tema de autocertificación. Entonces, de esta manera diferenciamos el tema de las barreras arancelarias y las no arancelarias. Ok, este punto sí me parece sumamente importante entenderlo. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta las mismas, ¿no? Son los métodos de entrada en el mercado, bueno, a los mercados internacionales. Tenemos el tema de la exportación indirecta, la directa, y hay ciertos tipos de exportación concentrada. Vamos a entenderlo de la siguiente manera. Entendamos a la exportación indirecta, ¿ok? Esta siempre está apoyada por la figura de intermediario o también denominado trader, ¿no?
Para la empresa vendedora se desarrolla pues como una venta local, ya que todas las tareas de comercialización las va a realizar otras empresas, ¿no? En este caso los denominados trader companies, ¿no? Ellos se van a encargar de toda la logística, todo el manejo internacional, porque la empresa que está vendiendo pues no maneja la misma. En el tema de la exportación directa, ¿okay? Esta va a suponer la venta desde el mercado de origen al importador o distribuidor a cualquiera de los mercados internacionales. A diferencia del anterior, el exportador sí gestiona todo el proceso. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento, ¿no? Si queremos entenderlo mucho más fácil, es que en la exportación indirecta, el exportador no tiene ni la leve noción de lo que es un comercio internacional, él solamente quiere vender su producto y por eso se trabaja de la mano de un trader, que este sí maneja pues toda la logística, toda la DFI. Y luego tenemos estos tipos de exportación concentrada, pero antes de pasar a estudiar cada uno de estos tipos, vamos un ratito al tema de la exportación directa porque quiero mencionar algunas ventajas. Recordemos que las ventajas frente a la exportación indirecta, para poder compararla, es que hay un mayor volumen de ventas e ingresos, hay un mayor control, hay un tema de información directa del mercado porque se tiene la data, y el tema también pues que se adquiere la experiencia en el proceso, ¿no? Hay un tema de adquisición de conocimiento, ¿no? Un tema pues de práctica. Ahora, hay ciertos inconvenientes también frente a la exportación indirecta, que en este caso es mucha mayor el tema de la inversión y los costos, y el riesgo también se incrementa, porque recordemos que el exportador ya es el que maneja toda la operatividad. Ok, la que estamos mencionando, que es el tema de la directa, se va a desarrollar mediante los siguientes canales. Puede ser una venta directa, mediante agentes, distribuidores o también subsidiarias comerciales, ¿no? Eso es un poquito para entender el tema de la exportación directa y también diferenciarla con el tema de la indirecta. Ahora bien, vamos a pasar al tema de los tipos de exportación concentrada. Tenemos el piggyback. Por ejemplo, cuando hablamos del piggyback, este es un acuerdo entre empresas fabricantes, ¿no? Vamos a entenderla, perdón, como la acción de introducir nuestro producto a los mercados internacionales a través de los canales de una empresa fabricante ya instalada en el país a donde queremos insertar nuestro producto. Entonces, ese tema de piggyback es útil para productos que usan canales de distribución similares y no compiten entre ellos. Y también pues para empresas que no quieran realizar un desembolso en el tema de la creación de redes comerciales, porque como ustedes comprenderán, es un tema pues de inversión, ¿no? Básicamente es inversión y desembolso financiero. Eso por parte del tema del piggyback. Tenemos también pues el tema de la creación de consorcios de exportación, ¿ok? En este caso se va a dar cuando las empresas de un mismo país cooperen entre ellas para realizar una exportación en común. Y para esto, las empresas no deben ser competitivas entre sí y deben ser de un tamaño similar, ¿no? En la misma escala se debe ir trabajando. Y luego tenemos algo que sí ya lo hemos escuchado muchas veces, es el denominado joint venture. En este caso, pues, a ver, ¿cómo lo entendemos? No va a ser otra cosa que la traducción más literal que se nos venga a la mente, como el tema pues de aventura conjunta, ¿no? O de repente atreverse a salir, ¿no? En base pues al trabajo en conjunto con otra organización. Por ejemplo, no sé si se acordarán de una marca sumamente que para su momento verdaderamente tuvo el alcance necesario en bases celulares, que era el tema de Sony Ericsson, que eso vendría a ser un joint venture, porque fueron dos empresas que eh, se pusieron a trabajar juntas porque una desarrollaba un tema de satélite, el otro del chip, ¿no? El tema de la parte celular, y sacaron una marca nueva al mercado para trabajar como una sola. Entonces, para el tema del joint venture, recordemos que va a ser la creación, pues, de un producto nuevo, ¿no? Cuando dos empresas de distintos países formen una sola en el país de una de ellas, que va a ser donde la parte exportadora quiere establecerse y crear una línea de trabajo, ¿no? Ya que la mayoría, pues, de las ocasiones, la única forma de entrar al país de destino es esa, no hay otra. No va a depender también, pues, de cómo lo estén organizando y cuál sería la estrategia de ingreso. Esto en base a los distintos tipos de exportación. Si nos preguntamos de estos antes mencionados, ¿cuál es el que más se usa, ¿no? Para poder ingresar a un mercado internacional? Tenemos que decir que es la exportación indirecta. ¿Por qué?
porque en la mayoría de casos los exportadores no tienen una noción del tema de la distribución física internacional o logística internacional, y si la tienen, no quieren desembolsar tanto dinero porque conlleva un tema financiero, ¿no? Y es por ende el que más se utiliza. Bueno, aquí estamos pudiendo ver el tema de la operativa de exportación directa, un exportador, compañías trader, importadores y consumidor final. Ok, vamos a pasar a ver ahora el tema de las normas y certificaciones para exportar a los mercados internacionales, que también es una información que se requiere mucho. ¿Okay? Primeramente, tengamos en cuenta lo siguiente. Recordemos que la producción orgánica, ¿no?, en la región latinoamericana está principalmente orientada a la exportación. Entre el 80 al 90% de la producción orgánica de si lo queremos mencionar así en temas de comparación, de uno de cada 10 países es enviado a la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, porque son estos tres los que más producto orgánico consumen, ¿no? Porque están más temas pues informados por el tema de la salud, ¿no? Y se cuidan ellos mismos como país. Entonces, si queremos mencionar un producto que ha tenido mucha acogida en tema orgánico, son las frutas, ¿no? Las frutas orgánicas tienen, o han tenido, o bueno, siguen teniendo el tema de acogida. Por ejemplo, las fresas, tenemos también las mini zanahorias peladas, ¿no? El tema de los corazones de lechuga romana, el brócoli, y en general la mezcla de hortalizas, frescas. Entonces, también a eso se ha sumado ciertos productos como el mango, la guayaba, la piña, ¿no?, arándanos, tenemos las fresas, tenemos diversidad de productos que han constantemente salido al mercado internacional en base o con la terminología orgánica. Entonces, recordemos aquí que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos, Canadá y en general los países desarrollados exigen que los productos que ingresen a esos mercados tengan algún tipo de garantía de inocuidad y calidad, ¿no? También lo que está de moda, la inocuidad alimentaria. Y por tal motivo, el número de regulaciones técnicas y estándares se está incrementando constantemente en la mayoría de estos países, o en general también podríamos decirlo, porque Colombia, Brasil también está exigiendo ese tema de inocuidad, ¿no? Entonces, ese escenario pues se ve claro hace ya unos años, ¿no? Porque ha venido trabajándose ya ha sido todo un proceso, y los principales países compradores de nuestros productos, que son, voy a recalcar, la Unión Europea y los Estados Unidos, exigen la aplicación del sistema HACCP, que es el Hazard Analysis and Critical Control Point, que viene a ser, en español, el tema del proceso de análisis de los puntos de controles críticos. ¿Okay? Eso es básicamente lo que analiza este manual, porque el HACCP es un manual que se realiza para una empresa de producción, ¿no?, en la cual se puede observar que cada uno de los procesos que se realicen internamente tengan todo un tema de inocuidad alimentaria preciso. Y de esta manera, que estos productos no afecten la salud del consumidor final. Esto es para dar una pequeña introducción al tema de por qué se está exigiendo ciertas normas y certificaciones. Entonces vamos a pasar a ver cada una de estas, o las más importantes que son exigidas actualmente. Tenemos, por ejemplo, al Safe Quality Food. En este caso, pues, es una serie de protocolos de manejo de inocuidad y calidad de alimentos, ¿no?, que están basados en los lineamientos del HACCP y el Códex Alimentario. Están diseñados para la industria de alimentos, ¿no?, con aplicaciones en todos los componentes de la cadena de abastecimiento de los alimentos. Aquí debemos tener en cuenta, ¿okay?, que van a haber unos códigos que han sido creados por el tema del Food Marketing Institute y han sido implementados por varias compañías que operan en Asia, Medio Oriente, Estados Unidos, Europa y Sudamérica, justamente para poder velar pues por la seguridad y calidad de los productos. Luego tenemos al tema del International Food Standard, ¿no? Esta también es una norma que ha sido creada por grandes empresas de distribución alemanas y francesas, que lo que hacen o lo que usan es regular los sistemas de gestión de la calidad, ¿no? Esto se va a dar en empresas del sector de la alimentación y su objetivo único es lograr la máxima seguridad en los procesos tanto de fabricación y o la manipulación de los alimentos. Porque recordemos aquí que únicamente el producto no se puede ver contaminado cuando se produce, sino cuando también se está manipulando, ya sea en almacenes, ya sea en el traslado por operadores, etc. Luego tenemos el ISO 22000, que recordemos que este es un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria, ¿no? También es una norma internacional
fundamentada pues en los principios del análisis de peligros y puntos críticos de control, que se denominado HACCP, ¿no? Han sido desarrollados por el mismo Códex Alimentario y establece los requisitos que se deben satisfacer en base al sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos, ¿no? Eso es en base al ISO 22. Si hablamos ahora bien, pues, a ver, algo que sí me gustaría mencionar en base al ISO 22000 es que el propósito de esa norma es armonizar a nivel global los requisitos de la gestión de la inocuidad de los alimentos para toda actividad a lo largo de la cadena alimentaria. ¿Ok? Ese es el propósito que tiene esta norma. Ahora sí, pasemos con el siguiente, que es el Global Food Safety Initiative, que en este caso, pues, como la misma terminología o nombre lo indica, es una iniciativa, ¿no? Y es facilitada por la CIE, ¿no? The Food Business Forum, ¿no? Que agrupa a los supermercados más importantes a nivel mundial, los cuales persiguen, pues, implementar un esquema marco de estándares mundiales de seguridad alimentaria para toda la cadena de alimentos. Si se percatan, todo el objetivo de cada una de las normas es buscar un producto apto para consumo humano y que pues tenga las calidades, o las calidades en este caso, en base a criterio óptimo de consumo, ¿no? Que en palabras sencillas es que no enferme, no mate al consumidor final. Luego tenemos el tema de British Retail Consortium, que lo vamos a entender, ¿ok? Primeramente, este estándar BRC ha sido creado para los supermercados ingleses y establece requisitos para los sistemas de gestión de calidad e inocuidad, ¿no? Recordemos la inocuidad alimentaria. Este va a requerir pues, la adopción del sistema HACCP, ¿no? Para mantener un sistema documentado de gestión de calidad, y también se van a implementar las BPMs, que estas son las buenas prácticas de manufactura. Además de esto, se debe contar con un sistema de control de producto y un proceso y personal adecuado y capacitado para poder desarrollar las labores in situ. Eso por el tema del BCR. El Global Gap, que es sumamente conocido, ¿ok? Recordemos que esta normativa es en base a las buenas prácticas agrícolas, la cual ha sido, o bueno, básicamente se acuerda para el tema de las cadenas más importantes de supermercados europeos, ¿no? Que están reunidas bajo la ex denominación, porque se decía antes, el EUREP, que viene a ser el Euro Retail Produce Working Group, ¿no? Que antes se denominaba así, en la cual pues lo que enfocaba era en base al proceso de producción de fruta fresca con destino a esta agrupación de supermercados. Ahora, recordemos que el Global Gaps en general, tenemos el Eurogap, que viene a ser por la Unión Europea, ¿no? Y así se va abarcando, pues, temas de continentes y especificaciones indistintas. También tenemos al American Institute of Banking, que es el AIB, si lo queremos denominar así. Este, pues, es de Estados Unidos, es una corporación sin fines de lucro creada como un centro tecnológico para panaderos y procesadores de alimentos en general. Este punto del tema de la IB fue un desarrollo de estándares propios para el tema de fabricación, producción, almacenamiento y también, bueno, vamos a ir escuchando el término, la seguridad de los alimentos. ¿Ok? Recordemos que en este caso es sin fines de lucro. El siguiente que vamos a visualizar es el tema del kosher. A ver, para este tipo de certificación, ¿ok? Esto nos va a brindar la máxima credibilidad, la cual nos va a garantizar pues, que un producto es elaborado de acuerdo a las normas religiosas impartidas al pueblo judío en la Biblia. Si se percatan, ya no estamos hablando únicamente de la calidad, sino que estamos viendo ya un tema de cultura, ¿no? Entonces, para este pueblo, solamente recibe aquellos productos que tengan esta certificación denominada kosher. Además de esto, estos productos kosher, por su condición de ser requeridos por consumidores cautivos a dicha dieta, son preferidos por los supermercados, ya que su falta o escasez, ¿no? En las góndolas normales, hacen pues que el consumo familiar en pequeñas tiendas especializadas en el rubro se maneje de una forma básica, ¿no? En cambio, el hecho de ya encontrarse en los diversos supermercados, el manejo es más constante. Tenemos también la certificación halal, que está pues un tema de proceso mediante el cual lo que garantiza es la calidad y o en algunos casos las características de un producto final según lo que establezca el reglamento de uso halal, ¿no? Dentro de las leyes que establezca pues las dietéticas del Islam, ¿no?
Se respeta eso, con esa certificación no va a haber problema de poder ingresar mi producto a ese mercado, ¿no? Tenemos también el tema de Nature Choice, que en este caso este es un estándar desarrollado por Tesco, ¿no? Que es una cadena de supermercados, bueno, es la cadena de supermercados más importante e influyente en el Reino Unido. Esta empresa ha desarrollado códigos de buenas prácticas para todos los productos agrícolas primarios que son vendidos bajo su marca, ¿no? Ya tiene un manejo mucho más grande. Aquí los productores deben demostrar y asegurar que el producto fresco es de la más alta calidad y que proviene del campo en el cual ha trabajado bajo las buenas prácticas agrícolas, también denominadas las BPA, ¿no? Que hayan operado pues en un ambiente responsable y adecuado en base o con relación al tema de la salud y bienestar del personal, pues no siempre cuidando el tema operativo. Ok, esas serían entonces algunas certificaciones, ¿no? Que se requieren para poder insertar distintos tipos de productos a un mercado también o nicho de mercado nuevo. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente para poner como comentario, que cuando uno como exportador quiere sacar un producto nuevo al mercado, primero es un estudio previo del mismo mercado, estudiando ciertos factores, ¿no? Demanda, poder adquisitivo, tipo de cultura, entre otros. Y finalmente, cómo queremos hacer el tema de la internacionalización, si es una exportación directa, indirecta, o a través pues, de una grupal, o que se maneje distintamente como joint venture, piggyback, entre otros, ¿no? Y una vez ya habiendo definido todas esas pautas, seleccionar y también hacer el tema de análisis en base a qué certificación requiere mi producto para que no haya problemas a la hora de que los consumidores en dicho país puedan encontrarlos en las góndolas de los distintos supermercados de ese país, ¿no? Ya analizando todos esos puntos, no habría ningún problema a la hora del consumo y entrada del mismo producto a ese nicho o nuevo nicho de mercado. Entonces, esperando que toda la información haya sido para beneficio de todos ustedes, conmigo será hasta otra oportunidad. Buenas tardes.